Buenas noches, hermanos, bienvenidos a una nueva reunión de oración y estudio bíblico. Hoy continuamos estudiando el libro de Daniel, un libro que bastante nos ha enseñado y que durante estos últimos estudios nos ha permitido aprender muchas cosas. Hoy vamos a hablar acerca de este rey del cual hemos también venido hablando y venido abordando, que es Nabucodonosor, un rey gentil que Dios utilizó en gran manera y de una forma eh, bastante específica y para lograr sus objetivos y para lograr dar las enseñanzas que Dios quería. Hoy continuamos estudiando entonces a este rey, vamos a ver algunos apartes importantes de su vida y específicamente un sueño que eh, le marcó bastante en su orgullo, le chocó bastante contra su orgullo y que nos va a permitir a nosotros aprender también mucho acerca de eso. Por eso he titulado el estudio de hoy Un golpe contundente. Vamos entonces a estudiar acerca de el cuarto capítulo de Daniel. Vamos a irlo abordando en en unos grupos de versículos y vamos a ir aprendiendo. Hace 8 días hablamos de la importancia de oír, de guardar y de obedecer la palabra de Dios, como lo decía nuestro hermano Freddy Muñoz. Eh, y muy importante esto último de obedecer la palabra de Dios, pues no nos podemos quedar solo con escucharla y con guardarla en nuestros corazones, sino que tiene que pasar a la acción y tiene que pasar a transformarnos. Y eso se representa y se va a ver manifestado en la obediencia. Y es otro punto que también vamos a tocar acá. Bien, para iniciar, quiero recordar este término que a Nabucodonosor se le ha dado en múltiples ocasiones de siervo de Dios. Dios mismo lo ha llamado siervo y recordamos en Jeremías 27:6 cuando eh, precisamente se presenta este término. Dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Es muy importante recordar y tener presente esta denominación que le da Dios de su siervo y es un... eh, y se refiere más que todo a la voluntad que Dios quiere hacer a través de él y cómo lo utiliza para lograr sus objetivos. Nabucodonosor le sirvió mucho a Dios para eh, cumplir su palabra en el pueblo de Israel y también para darnos muchas enseñanzas a través de él. Asimismo, en Daniel 1:2, anteriormente lo vimos, dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Quiero resaltar el inicio que dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Otra vez Dios utilizando a Nabucodonosor como siervo suyo para lograr su obra. Y es también muy importante porque posteriormente hoy vamos a ver cómo Nabucodonosor se enorgullece y se jacta de todos estos logros que por algún otro motivo han venido de parte de Dios y han venido gracias a él y es por la voluntad de Dios que, que se le han otorgado. Y para eso quiero entonces empezar leyendo el capítulo 4 de Daniel específicamente que vamos a estudiar hoy. Los tres primeros versículos dicen así: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Muy bien, entonces el capítulo empieza claramente con eh, una declaración de Nabucodonosor, de este rey gentil, eh,
el cual tiene pues al parecer mucho por enseñarnos. Se dirige a todas las naciones de la tierra, quiere que todo el mundo prácticamente lo escuche y, y escuche esta declaración tan importante que, que nos, que nos quiere dar. Son declaraciones y aceptaciones por parte de Él, de las señales y de los milagros que, como dice ahí mismo, el Dios Altísimo ha hecho con Él, y pues lo reconoce como, como un Dios grande, infinito, y asimismo establece su reino como un reino sempiterno, es decir, infinito, que no tiene fin. Eh, y asimismo el señorío que, que pasa de generación en generación, es decir, que no acaba. Anteriormente, y es muy curioso porque anteriormente Nabucodonosor se refiere a Dios como el Dios de Daniel, eh, o el Dios de ellos, en el caso como lo vimos la vez pasada, en el caso de los amigos de Daniel en el horno de fuego, y se refiere como un Dios ajeno a él, o un Dios como cualquier otro Dios, que él tenía presente también. No era alguien especial, no era alguien superior, sino era uno más de todos a los que él conocía o a los que él veneraba, y no lo refería tan personal. En esta ocasión él ya le otorga estas características que en parte pues maravillan. Em, Bien, posteriormente seguimos en el versículo 4. Vamos a ver qué nos tiene para decir. Dice: Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró Daniel delante de mí, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Bueno, inicialmente se podrían tratar muchos temas a manera profunda en este apartado del capítulo. Y bueno, empecemos reconociendo el poderío de este rey. Claramente dice que estaba tranquilo en su casa y floreciente en su palacio. La evidencia es muy clara en demostrar cuán grande llegó a ser este rey babilonio, y cuán grande llegó a ser su imperio mientras él estaba gobernando. Claramente se ha visto que fue un rey, se ha visto que fue un rey muy detallista, y que se caracterizaba por sus grandes construcciones y por sus grandes arquitecturas, y grandes obras que hizo en su imperio. Podemos recordar, por ejemplo, el Palacio Real de Babilonia, como que vemos a continuación. El palacio real, que en cada uno de los imperios es muy característico y que resalta mucho el poderío y la magnificencia del rey en cada uno de los tronos. Asimismo, otra construcción que se puede resaltar de Nabucodonosor es la gran puerta de Istar, que es, acá vemos una réplica, porque la original en su época estaba hecha de unos materiales bellísimos, espléndidos, brillantes, unas piedras preciosas, y además de ser pues un muro de contención bélica y para protección de su imperio, pues también se caracterizaba por demostrar esos detalles de joyas, y esa preciosidad con la cual él construía. Le daba bastante
le daba bastante estatus pues a su reino. Asimismo, pues no se puede dejar a un lado los jardines colgantes de Babilonia, considerada una de las maravillas del mundo antiguo, que seguramente en su momento llegó a ser bellísimo y de bastante admiración. Y esto pues prácticamente para hacernos una idea de lo grandioso que era, que era Babilonia en la época específica de Nabucodonosor, que fue cuando tuvo su máximo esplendor. Y él con todo esto estaba tranquilo y día a día, como dice ahí, florecía en su palacio. Tenía todo para, para estar pues sin ninguna preocupación. Hasta que algo llegó, le impactó y lo hizo perder completamente esa tranquilidad y esa paz. Y es ese golpe contundente del cual vamos a hablar. Llegó este sueño y es nuevamente un sueño con la necesidad de que fuera revelado. Y es importante resaltar que primero Nabucodonosor, ante esta angustia y ante este problema en el cual estaba presentando, primero que todo, acude a las fuerzas humanas, acude a cuanto científico con cuanto científico él pudiera contar y con cuanto adivino y como dice ahí, astrólogo, mago, primero recurrió a todas estas personas que, mejor dicho, imposible que no le pudieran haber ayudado con esto, antes que al Dios mismo que previamente ya se le había revelado y antes que a las personas a las cuales Dios también le proveyó para que le ayudaran previamente, como lo son Daniel. Eh, Antes ya le había ocurrido un acontecimiento similar y vimos el sueño, el cual Daniel pues le ayudó y lo reveló, pero es claro que eso no causó un cambio verdadero y un cambio radical en la vida de Nabucodonosor, sino en este nuevo episodio hubiera sido diferente. Él vuelve otra vez a recurrir a sus propias fuerzas antes que a Dios. Y claramente nos deja pues una lección bastante clara. Y vamos a ver a continuación también dónde o cómo él administra eh, todos estos problemas y todas estas angustias, ya sean para aprendizaje verdadero y las guarda en su corazón o quedan solo en el olvido. Em, También pues es de resaltar que al fin y al cabo él no él ni siquiera llegó a llamar a Daniel, sino que Daniel mismo fue el que vino y se presentó delante de él para ayudarle. Dios muchas veces es el que se atraviesa en el escenario para hacernos reaccionar, porque nosotros no somos capaces de ir hasta Él. En nuestras angustias, dificultades y problemas estamos acudiendo primero a Dios o buscamos primero en nuestras fuerzas y luego sí cuando no podemos vamos a Él. Estamos también aprendiendo de nuestros errores como Nabucodonosor tuvo que haber aprendido previamente. Estamos guardando las enseñanzas de Dios en nuestro corazón o vivimos solo el momento de una forma emocional, es decir, de una forma que va a durar un tiempo y después se esfuma, como las emociones y como las pasiones. Y mucho de esto es lo que le estaba ocurriendo a Nabucodonosor. Dios se le manifestó de muchas formas y de muchas maneras para demostrarle quién era Él y para demostrarle su grandeza, para demostrarle en quién podía confiar y en quién debía confiar. Pero Nabucodonosor simplemente se impresionó, conoció acerca del Dios verdadero, revelado a través de estos milagros y estas maravillas, y a través de Daniel, pero simplemente le causó esa conmoción, le movió los sentimientos, pero no causó un impacto en su vida, no estaba preparado su corazón para ser sensible ante esto y crear ese cambio drástico. Por lo tanto, tenemos que estar dispuestos a eso y no solo dejarnos emocionar por el momento
y por la obra de Dios en nuestras vidas, porque simplemente en un tiempo se nos puede olvidar y cuando volvemos otra vez a tener problemas, pues se nos olvida quién fue el que nos ayudó porque no lo guardamos en nuestro corazón y no creamos ese impacto. Bien, asimismo vemos que en medio de toda esa terquedad y todo ese eh, pecado del rey, eh, sigue llamando a Daniel como Belsasar y como el dios a quien él veneraba. Y pues es sorprendente porque uno dice, hombre, ya se le reveló, ya sabe que Daniel previamente lo ayudó a través de el Dios de él, que es el Dios de Israel, el verdadero, y, y sigue creyendo que eh, en Daniel moran el espíritu de los dioses santos, como dice él. Es, en definitiva, no le quedó para nada el mensaje que Dios le quiso revelar. Cuando no hay una vivencia verdadera, racional y no solo emocional de los asuntos divinos, el conocimiento, cualquiera que sea acerca de Dios, no va a ser completamente comprendido y por ende no va a quedar consolidado en nuestras mentes y en nuestros corazones y va a terminar siendo como aire o como humo y se va a esfumar. Bien, posteriormente, en el versículo 10 dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Y pues va a narrar prácticamente lo que fue el sueño. Dice, me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Bien, un sueño que pues bastante gráfico, pues nos narra acá Daniel que tuvo un Nabucodonosor. Inicialmente, pues empieza hablando de un árbol bastante frondoso que uno se lo imagina pues imponente, definitivamente fructífero y magnífico, ¿no? Posteriormente habla de un vigilante y santo que desciende del cielo, que pues probablemente se puede haber referido a un ángel, ya que pues llevaba eh, una orden de Dios, del Altísimo, como dice ahí. Y es claro prácticamente el asunto del sueño, el árbol engrandecido, poderoso, rico en frutos, que posteriormente es derribado y despojado de toda esa grandeza, quedando prácticamente la cepa de sus raíces, es decir, no se destruye completamente, no, no se muere, sino que queda rebajado hasta sus raíces en la tierra, asegurado seguramente para un próximo crecimiento, pero que hasta el momento iba a estar desterrado y iba a vivir entre las bestias en la hierba de la tierra. El árbol tenía un corazón de hombre que posteriormente fue cambiado a un corazón de bestia y prácticamente fue desterrado a vivir como un animal,
hasta que se cumpliese el tiempo destinado, que hablan de 7 tiempos, unos lo interpretan como 7 años, y pues todo esto hecho con el objetivo de demostrar, como dice ahí, que el Altísimo es el gobernante tanto de los cielos como de la tierra sobre los hombres y que hace su voluntad a todos. Él da y quita, Él eh, hace lo que quiere a los hombres y es mostrando su grandeza y mostrando su poder. Por más frondoso, por más grande, por más fuerte y por más dependencia, autodependencia que tenía ese árbol, si Dios quería y si el Altísimo quería, lo derribaba como lo derribó y lo dejaba rebajado hasta sus raíces. Y es una muestra de su magnífico poder. Posteriormente, Daniel prácticamente da la interpretación y la enseñanza de este sueño como ahorita lo vamos a ver. Continúa en el versículo 18 diciendo, yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. Y bueno, antes de continuar con la interpretación del sueño, pues bueno, podemos ver cómo Nabucodonosor seguía llamándolo como su Dios, eh, por más que se le había revelado y que se le había revelado Dios a través de Samuel, de Daniel, perdón. Él seguía insistiendo y él seguía creyendo y quería creer que eran los dioses y el espíritu de los dioses santos quien obraba a través de Daniel. No le ha bastado con todas las revelaciones de los misterios a través de Dios. Claramente Daniel sabía lo que el sueño significaba y la repercusión tan grande que tendría para el rey. Y es también de resaltar que en medio de toda esa terquedad y de todo ese pecado del rey, lo cual Daniel también sabía, siempre hubo ese respeto, pues él era el rey y la autoridad en ese sentido, pero Daniel siempre mantuvo ese respeto y esa prudencia delante de él. Y pues también hay que resaltar esa confianza que se ganó de Nabucodonosor, que era un rey bastante temperamental como lo hemos visto, pero que Dios a través de Daniel le permitió pues a Daniel encontrar esa aceptación y esa confianza de Nabucodonosor. Muy importante para que Nabucodonosor también confiara en lo que Daniel posteriormente, como vamos a ver, le iba a decir. En el versículo 20 ya le interpreta el sueño, dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor, el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere.
Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Bien, podemos pues, ver en esta interpretación la humildad por parte de Daniel en este sentido, pero sin rodeos y sin agregar nada más, sino diciendo lo que es y lo que viene de parte de Dios, es decir, haciendo bien el trabajo que Dios le ha encomendado. Y es claro prácticamente la interpretación de este sueño, el crecimiento del rey en cuanto a riquezas, a poder, a sobreabundancia, lo cual lo llevó prácticamente a una actitud arrogante, soberbia, de autosuficiencia por parte de él. Se engrandeció hasta olvidar prácticamente cuánto Dios le había dado y que todo eso provenía a través de él, provenía de él. Cuando no reconocemos prácticamente que la provisión viene de parte de Dios y que los éxitos Él los permite en nuestras vidas, podemos cometer el grave error de exaltarnos y de depender de nosotros mismos, como lo estaba haciendo el rey Nabucodonosor, hasta cuando prácticamente nos llega la lección, y esa lección de humildad que puede ser tan contundente y tan dolorosa como fue para Nabucodonosor, y lo vamos a ver. Esto le llegó a suceder y llegó el momento de ser humillado y de una forma pues bastante drástica por parte de Dios, pero todo esto para que Nabucodonosor comprendiera y entendiera cómo era la realidad del asunto y de la vida. Por eso en el versículo 27 dice: por tanto, rey, acepta mi consejo. Daniel hablándole a Nabucodonosor: tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Bien, acá por una parte vemos esa preocupación de Daniel y ese interés porque se arrepintiera Nabucodonosor. Le tenía ese aprecio, y en medio de toda esa terquedad, pues Daniel siempre conservó esa humildad y el objetivo que era prácticamente que Nabucodonosor reconociera a Dios. Pero vemos esa actitud arrogante que continuó después de tantas revelaciones por parte de Dios mismo y por tantas obras que Dios manifestó delante de Nabucodonosor, y aún así seguía siendo terco. Y es esa terquedad de la que hemos hablado, y ese orgullo y esa falta de reconocimiento y dependencia de Dios, porque por más de que ya lo haya conocido, haya hablado, haya escuchado acerca de Él, no lo ha aceptado en su corazón, y eso no causa ese cambio que estaba esperando Dios de Nabucodonosor. Y pues en el momento de la revelación del sueño, seguramente se alertó, se preocupó, y hasta quizás consideró cambiar para evitar los desenlaces y los daños que Daniel le estaba advirtiendo. Pero cuando simplemente conocemos y tomamos una postura de arrepentimiento que no es genuina, pues no van a haber cambios significativos y no va a haber una aceptación real, que es lo que exige Dios. Y vemos en el versículo 31 en adelante que dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti.
Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Consecuencias nefastas después de tanto advertir, eh, pues llevaron al rey a un tiempo bastante difícil. Cuando persistimos en el pecado y cuando no nos arrepentimos y cambiamos, tomamos esa actitud de conversión, de girar 180 grados y dejar atrás el pecado, pues Dios nos alerta, pero pues cuando menos lo esperamos, nos va a llegar esa lección y ese golpe contundente que nos va a hacer reaccionar, tarde o temprano. Se habla de alguna posible condición mental o psicológica o psiquiátrica que pues cayó sobre Nabucodonosor y lo llevó a estas instancias de descuido personal y de pérdida del razonamiento, como se habla en los versículos. Y bueno, pueden ser consecuencias bastante severas, ya que tanto se le ha advertido. Cuando los hijos de Dios persistimos en esa actitud de pecado y no reaccionamos por el inmenso amor que Dios nos tiene, seguramente vienen consecuencias que nos van a impactar mucho más fuertes que para aquellos que no lo han conocido y a los cuales no se les ha revelado como a sus hijos. Posteriormente, viene pues la reacción por parte de Nabucodonosor, pronto la parte pues, que más lo alivia a uno después de tanta terquedad y de tanto orgullo. Y dice en el versículo 34, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Bueno, y prácticamente una lección que pues se revela en las escrituras como una lección pues aprendida por parte de Nabucodonosor. Finalmente la restauración del rey y el reconocimiento que hace de la grandeza de Dios se ve acá demostrado. Apenas reconoció después de todo ese tiempo que todas esas cosas y toda esa gloria y toda esa magnificencia de su reino no era por parte de él, como lo decía anteriormente, y por su mano, sino de parte de Dios, pues Dios, después de enseñar esta lección, pues lo restaura y ese árbol vuelve otra vez a crecer, pero con unos objetivos y un cambio, ahora sí, verdadero. Vemos ahora cómo se dirige a Dios, no como el Dios de Daniel, ni como otro Dios más, sino como el Dios verdadero, el Dios, el Rey del cielo, como dice Nabucodonosor. Ya lo toma más personal y ya la lección no se queda en ese aspecto emocional que en el tiempo lo conmovió, sino que pasa prácticamente a la obra y pasa prácticamente eh, a guardarlo en su corazón y a cambiar su actitud y a cambiar su manera de vivir. Cuando no estamos dispuestos a
a dejar nuestra dependencia del pecado, hasta la más grande señal, milagro o revelación por parte de Dios no nos salvará, ni acarreará en el cambio del estilo de vida que viene juntamente con la verdadera conversión. Cuando no estamos dispuestos y cuando no preparamos nuestro corazón para cambiar y para transformarnos como Dios quiere que lo hagamos, por más revelación y por más milagro que Él haga en nuestras vidas, no nos va a salvar si no estamos nosotros dispuestos y si no dejamos atrás el pecado. Dios llevó al rey hasta la humillación para despojarlo de su arrogancia y su autosuficiencia. Cuando no reaccionamos en algún momento, va a venir ese golpe fuerte y contundente y nos va a desestabilizar hasta que reconozcamos el poder de Dios. Y finalmente quiero recalcar que no siempre este golpe al orgullo se refiere a cuestiones monetarias o de riquezas o de estatus, como en el caso de Nabucodonosor, sino que el orgullo no es sinónimo de poseer bienes o riquezas, y la humildad no es sinónimo de pobreza ni de escasos recursos, sino que alguien humilde es el que baja la cabeza y reconoce de dónde viene su provisión, de dónde vienen sus habilidades, sus dones, sus capacidades y todas esas cosas que por algún otro motivo nos pueden engrandecer. No siempre son cuestiones de riqueza ni de dinero, sino cualquier cosa que nos pueda engrandecer nos lleva al orgullo. Y prácticamente rebajarnos y reconocer y entender de dónde vienen todas las cosas y las grandezas y los éxitos de nuestra vida, por más pequeño o grande que sea, que nuestro corazón reconozca eso y sepa que viene a través de Dios y lo alabe y lo glorifique por eso, es prácticamente un corazón agradecido y es lo que Dios nos exige en cada una de nuestras vidas. No tenemos que dejar llegar ese golpe contundente, tenemos que ser sabios y, a diferencia de Nabucodonosor, reaccionar antes para evitar consecuencias. Dios nos quiere para servirle y para alabarle en su obra, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos en esta lección de hoy y los esperamos en las próximas lecciones que se vienen, que mucho tienen también por enseñarnos. Bendiciones.